pacientes pueden adaptándose, ya sea, digamos, aumentando el tamaño, el número de células, disminuyendo. Y si las lesiones, por ejemplo, ya son más agresivas, tienen más tiempo, van a aparecer otra serie de cambios, y también vamos a ver que puede pasar a una lesión irreversible, ¿verdad? Cuando ya la célula entra en una lesión irreversible, vamos a ver que ya se produce la muerte celular. Entonces, la muerte celular la vamos a tener de dos formas: la necrosis o la apoptosis, ¿no? Entonces, hay dos cosas bien características que se observa acá en la apoptosis, ¿no? Vamos a ver, en la necrosis vamos a ver componente inflamatorio, y en la apoptosis lo mismo vamos a tener. Este concepto en general es entre comillas nada más, porque ahora se está haciendo, digamos, nuevos estudios, se está haciendo sobre todo trabajos de investigación en relación al cáncer, sobre todo en lo que se refiere a los receptores que participan en la apoptosis, ¿no? Entonces, vamos a ver que antes solamente era apoptosis, ahora se están, digamos, como desglosando una serie de terminología y de conceptos que hacen que este término sea un poco más amplio, ¿no? Y como les digo, la importancia va, digamos, en que, por una parte, queremos detener el crecimiento de las células tumorales, por otro lado, queremos también que, digamos, se preserve a las células que son buenas, queremos, digamos, bloquear aquellos genes que nos hacen daño y aumentar, digamos, a los genes que nos protegen, ¿no? Entonces, en base, digamos, más que todo a este concepto es que se ha hecho una serie de estudios, ¿no? Y casi ustedes van a revisar casi toda la bibliografía que tenemos sobre apoptosis, todo está en inglés, ¿no? Porque son estudios que se están realizando en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que hoy día les pueda decir en apoptosis, de repente de acá a unos meses ya no es. Entonces, son conceptos que se van, digamos, no cambiando, pero sí modificando, porque se están agregando algunos nuevos conceptos, y sobre todo en base a, digamos, a los receptores, ¿no? Entonces, y esto tiene bastante que ver, por ejemplo, con el tratamiento que se hace en el cáncer con los biológicos, ¿no? Con el tratamiento inmunológico que ahora se tiene, que está dirigido específicamente a atacar a la célula tumoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deseamos con esto? Que la célula tumoral, digamos, desaparezca, pero se preserve, digamos, la función de las otras células que tienen, ¿no? Aparte, digamos, de repente es una sola célula, por decir, es una célula epitelial la que está dañada, pero, digamos, al recibir el tratamiento, no solamente fallecía la célula, sino fallecía todo su entorno, ¿no? Es decir, el estroma, el tejido conjuntivo que le rodeaba. Ahora lo que se trata es la terapia dirigida a la célula, ¿no? Entonces, todo esto ha sido realizado en base a estos estudios que se están realizando, y, digamos, por ejemplo, para la próxima exposición que tengan, ustedes traten de buscar bastante sobre esto, ¿no? Porque les va a servir. Cuando hagan la parte de oncología van a ver bastante este tema, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Acá solamente para imágenes tridimensionales tomadas con microscopio electrónico, para que ustedes vean, ¿no? Cómo es que la apoptosis va a separarse, y al separarse en pequeños fragmentos, eso que nosotros llamamos cuerpos apoptóticos, van a tener los componentes de la célula. Va a decir, por ejemplo, va a tener membrana celular, van a tener organelas. A diferencia de la necrosis, que, digamos, el núcleo muere, desaparece, se compacta, y la célula prácticamente queda solo de citoplasma y todas las enzimas ya se digieren. Acá en la apoptosis no va a pasar eso, ¿no? Entonces, por ahí también que no tenemos el componente inflamatorio, y al ser también una muerte celular programada, como que, digamos, hay una secuencia y hay un orden en los sucesos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la apoptosis? Se define como la muerte celular programada, digamos, como un concepto general, ¿no? Pero desglosando vamos a ver que es un proceso fisiológico, bioquímico y natural, ¿no? Regulado sobre todo por factores de crecimiento, ¿no? Por el que, digamos, hace que las células mueran y también los epitelios puedan renovarse, ¿no? Entonces, en base a este concepto también tenemos la renovación del epitelio gastrointestinal,
del epitelio respiratorio, de todo lo que tengamos en el epitelio, sea la piel o sea, digamos, las mucosas, ¿no? Entonces, ese orden que se tiene en este recambio celular, que es la apoptosis, va a hacer que, digamos, el epitelio respiratorio se haya renovado, las células bronquiales, el epitelio de los alveolos, igual que de la cavidad oral, de la mucosa urogenital, se va cambiando en base a esto. Si hay un orden, y se dice más o menos que la piel, por ejemplo, en un tiempo de 21 días ya tenemos nuevo epitelio, ¿no? Y así va a pasar en los otros lugares. Ahora, las células apoptóicas que se van, digamos, a morir, van a activar también una serie de factores, ¿no? Que van a hacer que se degraden sus propios componentes y también su material genético, ¿no? Y las proteínas que contienen. Empieza, digamos, de una manera ordenada y controlada, por la cual, digamos, el ADN va a seguir, digamos, con una formación de pequeñas vesículas a los que vamos a llamar los cuerpos apoptóicos, ¿no? Y estos cuerpos apoptóicos tienen la membrana celular. Ahora, las células adyacentes van a, digamos, las que están alrededor de las células que mueren por apoptosis, ahí vamos a tener el tejido conjuntivo y ahí tenemos a los macrófagos. Estas células que están adyacentes y alrededor son las que van a deglutir los restos apoptóicos. Ahora, no se produce, digamos, una reacción inflamatoria, pero puede coexistir en algunos estados, sobre todo en las neoplasias, ¿no? Por ejemplo, en los diversos adenocarcinomas, más que todo en las neoplasias epiteliales, vamos a tener que se da ambos procesos, ¿no? Vamos a tener por una parte la necrosis tumoral, es decir, la muerte de las células tumorales, pero también vamos a tener un componente inflamatorio, ¿no? Ese componente necrótico de las células que mueren, igual que la inflamación, atraen gérmenes y aparecen, digamos, procesos infecciosos sobreagregados. En muchas neoplasias hemos encontrado que al mismo tiempo que hay necrosis también hay componente inflamatorio, entonces este concepto se da. Ahora, es muy diferente de la reacción linfocitaria peritumoral, ¿no? Esto es aparte. Pues acá las causas de la apoptosis vamos a ver que hay causas fisiológicas y patológicas, ¿no? Las fisiológicas más que todo las vamos a observar, por ejemplo, en la embriogénesis, y las patológicas van a estar en otros procesos. Acá, no veo tanto, chicos, no sé. Ustedes no ven, ¿no? Entonces vamos a ver, acá estamos viendo las causas fisiológicas. En la embriogénesis sabemos que, digamos, cuando el feto se está formando, ahí, digamos, empieza la formación con las tres hojas germinales, ¿no? El mesodermo, el endodermo y el ectodermo. A partir de cada una de ellas se va a ir, digamos, formando los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Entonces va a haber etapas en las que, por ejemplo, todos los embriones se parecen, ustedes habrán visto eso, y poco a poco ya inicia la diferenciación hacia cada digamos, a cada especie, ¿no? En el ser humano, por ejemplo, vamos a ver que en un inicio, un ejemplo que siempre se menciona acá es, digamos, la mano, ¿no? En un inicio, digamos, tenemos como que las manos, los dedos estuvieran pegaditos, ¿no? Pero conforme, digamos, se va avanzando la formación del feto, vamos a ver que los deditos también se individualizan, ¿no? Entonces puede, digamos, en algún momento quedar esa parte del epitelio que une los dedos, y vamos a tener, de repente, va a haber pacientes que tienen la mano como, por ejemplo, como una ranita, ¿no? Que tienen como si estuvieran unidas por el epitelio, porque no ha habido, digamos, una apoptosis que haya eliminado el tejido que no es necesario, ¿no? Y así va a pasar en los diferentes órganos, ¿no? Cómo se van separando tanto, digamos, en un inicio es el aparato urogenital, pero luego se separa, ¿no? Todo lo que es el sistema urinario va por un lado y el aparato urogenital por el otro. Igual pasa en el aparato bronquial, en el aparato respiratorio. Ahí, por ejemplo, está junto, vamos a ver que parte de lo que son, digamos, los bronquios, se van a formar otros órganos, ¿no? Entonces, porque no se ha reabsorbido, no se ha llevado a cabo de una manera correcta este proceso, vamos a tener la persistencia y la presencia de algunas formaciones, de algunas lesiones. Por ejemplo, tenemos los quistes branquiales, los quistes del conducto tirogloso, son, digamos, formaciones lesionales que, a pesar de ser benignas, aparecen en otro lugar donde no les corresponde, ¿no? Podemos tener quistes de la tiroides debajo de la lengua, podemos tener a nivel cervical,
Igual los quistes branquiales, ¿no? Son lesiones que debieron haber, digamos, desaparecido esas células que iban, cambiando de lugar o iban tomando una posición, ¿no? Porque en un momento todo está, digamos, en una sola estructura y poco a poco ya se va separando el hígado, se va separando el pulmón, los riñones, ¿no? Entonces, en ese tiempo en que se está separando, también deben desaparecer las células que van quedando, ¿no? Entonces, estas células que pueden quedar son, digamos, aquellas que a la larga pueden, digamos, desarrollar estas formaciones quísticas que vemos, ¿no? El quiste branquial y el conducto tiroidoso, que son frecuentes, ¿no? Y lo vemos más que todo en niños, ¿no? Entonces, niños que vienen con formaciones quísticas, desaparece de pronto un bulto a nivel cervical y ese bulto, cuando ustedes lo palpan, se hunde la mano, ¿no? Entonces eso nos da, digamos, una referencia que puede ser su contenido quístico, un contenido líquido y por ahí es que el dedo se hunde, ¿no? O sea, no es una lesión sólida, no es, digamos, que tenga puro tejido, sino hay un contenido quístico, ¿no? Y en el conducto tirogroso, eso no necesariamente lo vamos a palpar, de repente está dentro del cuello, pero sí se ve. Entonces, en patología recibimos ese tipo de muestras, también se hace el diagnóstico y a veces causan lesión a los pacientes, ¿no? ¿Dónde viene el problema? El problema viene más que todo en la tiroides, ¿no? Los quistes quistes branquiales no dan mayor problema, son retirados y queda ahí. Pero los que tienen relación con la tiroides sí pueden después, por ejemplo, si es que el paciente tuvo un cáncer papilar de tiroides, después de un tiempo puede aparecer, digamos, una lesión en estos vestigios que han quedado, ¿no? No necesariamente, digamos, el conducto de tiroglosio es grande, puede ser pequeño, y de repente a ese nivel desarrolla un cáncer de tiroides. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿no? Pero si le sacaron toda la tiroides, le sacaron toda la glándula, le hicieron el vaciamiento ganglionar, ¿por qué es que aparece, digamos, una lesión debajo de la lengua o a nivel cervical? Es porque esto pasa, ¿no? Y en muchas enfermedades vamos a ver que esta apostosis no se ha desarrollado de una manera normal para digamos, ordenar y más que todo individualizar los tejidos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces luego tenemos las causas patológicas, ahí vamos a ver, por ejemplo, que se va a dar digamos, diversas patologías, ahí tenemos alteraciones hormonales, después vamos a tener también en el cáncer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las alteraciones hormonales, ¿qué es lo que va a pasar? Una de las cosas que se observa es, digamos, en la menstruación, ¿no? Y otro también, digamos, cuando hay en la mama, ¿no? Por decir, la paciente ya terminó, el bebé ya tiene 1 año, ya la paciente tiene que supuestamente ya dejar de dar la lactancia. Entonces se supone que las glándulas mamarias deben involucionar o disminuir de tamaño al no estar en actividad. Entonces las células, muchas de las células que crecieron también tienen que ir desapareciendo, ¿no? ¿Y cómo van a ir? Van a ir retirándose por la apoptosis. Pero ¿qué pasa? A veces las mamas siguen siendo grandes y quedan como mamas muy densas, ¿no? Entonces, ya la vez pasada estuve leyendo un artículo porque, digamos, hay pacientes que no tienen muchos hijos, ¿no? De repente tienen 2 o 3 niños en su descendencia, sin embargo, pueden, digamos, posteriormente aparecer con mamas muy densas, muy grandes, como si hubieran tenido muchos hijos, ¿no? 5, 6 hijos. Y es porque de repente también ese tejido no ha evolucionado o no se ha retirado de una manera normal, ¿no? Eso, digamos, en la mama y en el endometrio también pasa igual, ¿no? Puede, digamos, en el tiempo, digamos, de la evolución o separación del aparato urogenital, pueden quedar también vestigios, ¿no? Y esos vestigios también pueden desarrollar cáncer. Y esto también es una de las explicaciones que ahora se le está dando a la endometriosis, ¿no? Porque es que aparece endometrio en lugares donde no le corresponde. Se supone que tenemos que tener endometrio sobre la cavidad uterina, ¿no? Pero tenemos endometrio a nivel del ovario, tenemos en el mismo miometrio, tenemos, digamos, a nivel de las trompas o los ligamentos, entonces pueden aparecer en otros lugares, ¿no? Y estas otras patologías también llegan a causar sintomatología y a veces hay que, digamos, operar a los pacientes y retirar todos estos lugares que tengan, digamos, endometriosis, ¿no? Porque los pacientes durante la menstruación también sangran en esos lugares, ¿no? Y pueden formar como una especie de quistes.
A veces estas endometriosis en el ovario también llegan a formar acúmulos de sangre. Y estos acúmulos actúan, digamos, o se comportan como un quiste, ¿no? Por los movimientos peristálticos se tuercen sobre su eje y a veces tenemos esos cuadros abdominales de abdomen agudo, y cuando se ve en las pacientes se ve, digamos, que es un quiste, una lesión quística a nivel de la fosa ilíaca que se ha girado sobre su eje y se ha torsionado, ¿no? Entonces, por esto es importante que sepan, digamos, lo de la apotosis, ¿no? Digamos, solamente que nos quede el concepto de que es una muerte celular programada y que ocurre en embriogénesis. Ahora se sabe que está ocurriendo en una serie de mecanismos, ¿ya? Igual acá seguimos viendo lo que es, digamos, la parte patológica de la apotosis, porque habíamos dicho que no solamente se da por aspectos fisiológicos, sino también patológicos, ¿no? Acá tenemos en la parte patológica, vamos a ver, por ejemplo, tenemos creo que dice aquí, en las atrofias. Después voy a hacer ya. ¿Qué dice arriba? No veo nada. Daño del ADN, luego dice atrofia patológica, siguiendo el reloj, lesión celular en ciertas infecciones y luego acumulación de proteínas mal plegadas. Ya. En esto, por ejemplo, en las proteínas mal plegadas, ahí tenemos el amiloidosis, por ejemplo, ¿no? La amiloidosis también es un ejemplo. ¿Cómo es que después, por ejemplo, de una tuberculosis pasado 4 o 5 años, vamos a tener la presencia de esta proteína mal plegada que lo observamos a nivel extracelular, ¿no? Otro también es el daño a nivel del ADN, lo que les decía, ¿no? Nosotros nacemos con una cantidad de genes que nos protegen, pero también tenemos ahí al P53, que es un gen que sabemos que nos protege, ¿no? Pero también aparecen otros genes mutantes que van a hacer que van a afectar o le van a impedir, digamos, evitar el crecimiento, porque el P53 es como un soldadito, ¿no?, que mata a las células tumorales. Si, digamos, el P53 está mutado o está alterado, las neoplasias también empiezan a crecer y a proliferar, ¿no? Entonces, a ese nivel también se da ese tipo de daño, ¿no?, del ADN. Después tenemos en la atrofia patológica, muchas veces, si digamos que haya un efecto hormonal o haya un efecto de masa que comprime otro órgano, solito empieza a involucionar, ¿no? Y esto se ha observado, por ejemplo, en la suprarrenal. Hay muchos pacientes que de pronto están sanos y empiezan, digamos, a hacer cuadros infecciosos, a tener, digamos, problemas de la inmunidad, y cuando se observa, la suprarrenal está involucionando sin que haya, digamos, una causa que esté causando este problema, ¿no? Aparece, digamos, una disminución de toda la corteza y toda la médula suprarrenal, y eso va a conllevar una serie de modificaciones, alteraciones, no solamente por la parte hormonal, sino también por los otros componentes que, digamos, se generan en la glándula suprarrenal. Ahora, dentro de las vías de activación, vamos a ver que las 3 vías nos van a, digamos, producir señales, de las cuales, digamos, provenientes de linfocitos, citotóxicos, los T citotóxicos, y que radiamos con activación de los receptores de muerte celular programada, PDL1, que inducen la formación, digamos, de poros, a través de los cuales van a ingresar, digamos, las enzimas, ¿no?, que activan a las caspasas. Como sabemos que estas caspasas, tenemos 2 tipos de caspasas, ¿no? Unas se van a activar, digamos, para la vía intrínseca y otras para la vía extrínseca, ¿no? Ambas vías nos van a llevar a la formación, digamos, de los cuerpos apoptóicos. Por tanto, ya sea, digamos, por propio estímulo propio interno, como, digamos, por factores externos, van a llevar a la formación de estos cuerpos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en diversas lesiones. Ahí, por ejemplo, existen proteínas reguladoras como el BCL2. El BCL2, por ejemplo, nosotros lo manejamos bastante como un marcador tumoral, ¿no? El BCL2 lo utilizamos y se hace coloraciones para poder, digamos, precisar o no su presencia.
en las lesiones tumorales. Es importante, digamos, al igual que el T53, también el BCL2, es importante, digamos, determinar su presencia porque tiene participación, como ven acá, en las vías de activación, ¿no? Y en algunas enfermedades más que en otras, sobre todo en las lesiones autoinmunitarias. Acá en este cuadrito lo que vamos a ver son, digamos, es una clasificación de la muerte celular. Este cuadrito es de hace unos 4 o 5 años. Ayer justo vi que este cuadrito también ya se modificó, ya tiene otra estructura, se ha aumentado nuevas entidades y nuevas definiciones, ¿no? Entonces ya queda como un recuerdo nada más. Igual acá tenemos como 9 tipos de muerte celular, cada una ya va precisando, va, digamos, haciendo algo más dirigido a qué es lo que está pasando, ¿no? Antes pensábamos que solo eran necrosis y apoptosis, ¿no? Ahora vamos a ir viendo que se va separando, ¿no? Y lo van individualizando. Y todo eso tiene que ver más que todo con el tratamiento. Acá, por ejemplo, tenemos una esquemita de la secuencia de la apoptosis, ¿no? Cómo es que, digamos, primero se van formando las medialunas, luego, digamos, van apareciendo la formación de las vacuolas, y poco a poco se van formando, digamos, todas las estructuras como que se agrupan y se ordenan para que, digamos, lleguen después a formarse los cuerpos apoptóicos. Acá tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de las vías de activación. Y acá vamos a empezar, ¿no? Necrosis, apoptosis, muerte celular, y ya vamos a entrar con el concepto de la necroptosis, ¿no? La necroptosis viene a ser, digamos, un proceso que se le considera como un proceso híbrido, ¿no? Como que tiene al mismo tiempo necrosis y apoptosis, ¿ya? Entonces, esta muerte celular se dice que es una muerte celular programada, pero independiente de las caspasas. Acá no tienen que ver las caspasas. Entonces, se pone en el ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, a la célula le entra un virus. Entonces, este virus puede causar, por ejemplo, el virus de la hepatitis, no va a causar la muerte del hepatocito, ¿no? Entonces, si, digamos, la célula detecta que ha entrado un virus a la célula, va a activar sus mecanismos de defensa para tratar de eliminar el virus, ¿no? Y esto lo va a hacer a través, digamos, de las caspasas. Entonces, como los virus también se las ingenian y tratan, digamos, de defenderse, van a bloquear a los virus, ¿no? Entonces, la célula puede quedar ahí, pero también activa otros mecanismos, y uno de ellos es la necroptosis. Entonces, activa otros mecanismos para tratar de defenderse y eliminar a los virus. Entonces, esto está sirviendo para que ahora vean, ¿no? O sea, y van a ver en los medicamentos, ¿no? Cuando ustedes empiecen, digamos, a hacer las consultas y todo, van a venir los visitadores médicos y les van a explicar esto, pero de repente de una manera muy superficial. Y cuando ustedes lean los artículos van a ver que todo esto tiene importancia, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo para encontrar medicamentos, por ejemplo, que sean solo para la fiebre, ¿no? Que solo sean antipiréticos, pero que no te hagan daño a otra parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que todos los AINES van a causar gastritis, pues ¿qué es lo que se está buscando ahora? Se está buscando que haya AINES, pero que no tengan efecto a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Que no tengan, digamos, que disolverse en un tiempo de 30 o 40 minutos en la mucosa gástrica, no, sino que sean, digamos, masticables y sean como gel. Ustedes han visto que ahora hay antiinflamatorios que son, digamos, con unas cápsulas masticables, incluso se mastica y se pasa como si estuvieras masticando un dulce o fuera, digamos, un caramelo, ¿no? Y el medicamento va dirigido solamente a la fiebre o, digamos, a disminuir, digamos, el edema de la célula. Y es por esto, ¿no?, que se está basando todos esos conceptos para lograr los tratamientos. Entonces, esta necroptosis puede ser fisiológica o patológica, igual que la apoptosis. En la fisiológica vamos a ver que ocurre durante la formación de... La placa epifisiaria. La placa epifisiaria de los huesos, ¿no? Después también tenemos en la patológica, tenemos en las pancreatitis agudas, en la pancreatitis, después tenemos en la isquemia, repercusión y en el Parkinson. Y esto está hay bastantes artículos, por ejemplo, estuve leyendo ahí sobre el Parkinson,
El Parkinson sabemos que es una lesión a nivel de los núcleos del cerebro, ¿no? Entonces, se pensaba antes, por ejemplo, que si le daba Parkinson a la persona ya quedaba allí, era una persona a la que le daban su tratamiento y quedaba ahí. Ahora se está buscando, en base a estos conceptos, evitar que el paciente llegue, digamos, a ese estado en que tiene que estar agarrando algo para que no tenga un temor en las manos. Entonces, todo eso es dirigido a eso. Muchos de ustedes que les gusta de repente el neuro o de repente les guste la neurocirugía van a tener que ver con todos estos conceptos y todas estas lesiones, ¿no? Vamos a ver también que promueve la inflamación y la metástasis, ¿no? Después asegura la eliminación de células infectadas por virus, ahí están virus, bacterias, hongos, ¿no? Induce también el reclutamiento de células fagocíticas en el lugar del daño. Luego también vamos a ver que hay la formación de área del necrotosoma, que induce la ruptura de la membrana celular. Y se asemeja también a la... Ay, chicos, ya le dan necrosis. ¿No? Ya. Se asemeja a la necrosis porque ambas tienen pérdida de ATP, edema de la célula y los generación de ERO, liberación de enzimas. Eso de ERO sabemos que son los radicales. El otro concepto es la piroptosis, ¿no? Es considerada la muerte celular inflamatoria, ¿no? Después de la detección del daño o por patógenos. Se produce la liberación de no, debe ser mediadores, estas son mediadores inflamatorios y del contenido del medio extracelular. Pues se forman los inflamosomas que promueven la maduración de las citoquinas, ¿no? No, a ver. Sí, porque no me específicamente. Podemos no evitar todo. Bueno, algunos ya ustedes también lo leen, ¿no? Sino que los chicos que están atrás no lo leen. Ya no, creo que ya no. No, creo que no, está bien, ustedes. Ahí creo que sí. Y entonces habíamos dicho que se forman los inflamosomas que promueven la maduración de las citoquinas, ¿no? Que inducen el estado inflamatorio que se ven en algunas neoplasias, como por ejemplo el cáncer de colon, ¿no? Y esto es casi todos los adenocarcinomas, ¿no? En el colon vamos a tener el adenocarcinoma usual, que es el más frecuente, pero también tenemos el adenocarcinoma lucinoso, el adenocarcinoma de células en anillo de sello, algunos mixtos. En todos ellos vamos a ver la presencia de esta lesión. La autofagia también tiene que ver, y esto se está utilizando para la pérdida de peso, para el ayuno intermitente, ahí lo van a ver, ¿no? Durante, digamos, periodos prolongados de ayuno también va a hacer que se liberen ciertas sustancias y esto nos ayuda a perder peso, ¿no? Como también se está utilizando este concepto para ver otras lesiones, ¿no? Entonces, la autofagia elimina proteínas y orgánulos dañados, ¿no? Contribuye a la presentación de antígenos en la superficie celular, protege contra la inestabilidad del genoma, previene el daño celular y la degradación de sustancias intracelulares y extracelulares en los lisosomas de las células, ¿no? A través de endocitosis y fagocitosis, conocidas como autofagia. Ahora, la degradación de componentes intracelulares se lleva a cabo por la microautofagia, ¿no? Y la autofagia mediada por chaperones. Entonces, como les digo, esto se está utilizando para perder peso, ¿no? Entonces, con eso se ha tirado al piso al decir, por ejemplo, haz ayuno
y no comas, ¿no? O no comas, digamos, grasas, no comas hidratos de carbono. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora con esto del autofagia? Se le está indicando, digamos, a las personas que su dieta cambie, ¿no? La dieta de la mañana tenga más proteínas, tenga, digamos, alguna fruta y, digamos, alguna combinación de alguna verdura, ¿no? Puedes consumir una cierta cantidad de hidratos de carbono, solo lo necesario para tu cuerpo, ¿no? De repente, después de haber tenido un ayuno de unas 12 horas, puedes consumir ese alimento, entonces, sin necesidad de consumir medicamentos, de hacer ejercicios exagerados o consumir otro tipo de productos, te vas a mantener en tu peso normal. Entonces, para eso se está utilizando bastante lo que es la autofagia, ¿sí? La entosis también es otra muerte celular que está observada en diversos procesos, sobre todo del cáncer, ¿no? Donde se produce un tipo de canibalismo que engloba las células viables por células circundantes, ¿no? Con capacidad fagocítica. La célula fagocítica es la hospedera, mientras que la célula fagocitada es la endocítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto, no? Esto lo observamos, por ejemplo, en los linfomas. En los linfomas vamos a observar que la lesión básica está, digamos, comprometiendo el linfocito, ¿no? El linfocito se altera y empieza a proliferar de una manera desordenada, ¿no? Empiezan, digamos, de lo que es un linfocito pequeño, de bordes regulares, que ya sea, digamos, CD4, CD8, o el linfocito que tenga que cumplir su función, que tiene su estructura y su morfología determinada. Cuando se produce un linfoma, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a comprometer o bien a las células, a los linfocitos inmaduros o a las células maduras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Vamos a observar, por ejemplo, que una